Uruguay se quedó sin su único elefante en cautiverio tras la muerte de la elefante que vivía en el zoológico de Villa Dolores, un lugar al que hace tiempo no voy. Tengo entre mis haberes, sin lugar a dudas, entre mis temas pendientes para hacer en la capital antes de que termine el año. No sé, vos, Leandro, ¿hace cuánto que no vas al zoológico? Al de Villa Dolores hace un tiempo. Fui al de Lecoq hace relativamente poco. Pero sí, al de Villa Dolores hace mucho que no. Es una atracción de las más importantes, la que tiene, o la que tenía, ¿verdad? La elefante. Yoti se llamaba, ¿verdad? Pero ya hace unos días que estaba cerrado el zoológico justamente por la situación de la elefante. Fui ahora, cuando estuve en Alemania, al zoológico de Frankfurt. ¿Qué tal? Es muy lindo, realmente. No soy un experto en el tema, ni conozco muchos zoológicos, ni mucho menos, pero me gustó mucho. Me dijeron, de todas maneras, que el zoológico de Berlín, particularmente, en Alemania, hablando de Alemania, es aún más grande y más espectacular. Pero el de Frankfurt me impresionó muy bien, la verdad. ¿Qué es lo que le ocurrió a este ejemplar, a esta elefante que tuvo que ser sacrificada? Bueno, para conocer lo que le ocurrió y la decisión que tomó el zoológico, es que estamos en diálogo con Fernando Cirilo, director del zoológico municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cuál era la patología que presentaba la elefante? Bien, la elefanta presentaba una patología que comúnmente la gente conoce como artrosis, que no es más que un problema en las articulaciones, los cartílagos se van deteriorando, que son los amortiguadores que tenemos en los huesos, y empiezan al no tener ese apoyo sobre ellos, con ese desgaste se empiezan a formar cambios importantes en las articulaciones que ocasionan dolor. Muchas veces esas patologías en seres humanos se solucionan con alguna prótesis, pero bueno, acá estamos hablando de un animal de unos 4.000 a 5.000 kilos, que empezó a tener una patología en sus miembros delanteros. Hace 3 años que la veníamos tratando, se habían ya hecho radiografías en su momento, y es una enfermedad que va y viene, como que hay días que está mejor, es lo mismo que le sucede a la gente que tiene ese problema, a los perros y a los gatos, a todos los animales domésticos, que también se da esa enfermedad. Y bueno, el problema fue que se empezó a agravar en el último tiempo, volvimos a hacer radiografías, nos dieron una alteración muy importante, y el animal empezó a tener dolores, y debido al peso que tienen no se pueden sostener en sus miembros porque les duele, y tienden a sujetarse incluso con su trompa, con su boca, utilizándola como si fueran las manos. Claro. Bueno, entonces no es que la artrosis en sí sea una enfermedad que ocasione la muerte, sí en elefantes, porque es una de las patologías comunes en esta especie, tanto en vida silvestre como en cautiverio, que al no poderse mantener en pie los animales se echan y terminan muriendo, ¿no? ¿Es algo que ocurre comúnmente para los ejemplares que tienen más de 60 años o es una excepción? Mire, la expectativa de vida de ellos generalmente son 60 años. Este elefante tenía 62. Pero he de aclarar que la pareja que vino con este elefante al zoológico en el año 69 murió con 31 años de edad con el mismo problema. Exacto. Tuvo el mismo problema y bueno, se echó en su dormitorio y bueno, y se murió, ¿no? Fue ese mismo problema, que es una enfermedad muy común, pero bueno, lo tuvimos que vivir. La elefanta Yoti fue un animal que fue muy bien cuidado siempre por todo el zoológico, por todo el personal, debido a que prácticamente era un emblema del zoológico. En el año 99 incluso fue el ejemplar que fue sometido a una intervención quirúrgica, que recuerdo que la programamos durante 2 meses para hacerla. Fue una operación muy importante que participó no solo cuerpos veterinarios, sino prácticamente todo el zoológico, los insumos que había que comprar en el tratamiento postquirúrgico, que dio buenos resultados. Bueno, fue la mamá de Leo, el primer elefante nacido en Sudamérica.
tiene toda una historia atrás muy importante, y aparte un animal realmente de una nobleza increíble, muy dócil, que bueno, que todos los que han convivido con ese animal les ha dolido muchísimo esta situación, ¿no? Cirilo, ¿cuál era el origen de esta elefante? ¿Cómo había llegado a Villa Dolores? Este elefante ingresó en el año 69. Uh-huh. El destino original era Brasil, venían en barco. El problema fue que el gobierno de Brasil, como el elefante es potencial transmisor de fiebre aftosa, uh-huh, no lo deja ingresar, como hacen escala Montevideo el barco, no sé si se llama escala cuando el barco para, sí, sí. En el puerto, bueno, se tiene un nombre, pero no, sí. Técnico, pero no importa. El barco estaba en Montevideo esperando para salir para Brasil. Creo que venían de India, porque venían con una persona hindú que era un adiestrador. Uh-huh. Y como no se lo dejaba ingresar a Brasil, el capitán del barco, la historia que nos llega es que amenazó con tirarlos al agua a los elefantes si Montevideo no los aceptaba. Uh-huh. Entonces es de esa forma que ingresan al zoológico de Montevideo, y ahí se hace todo el recinto para los elefantes. Bueno, un poco esa es la razón por la cual ellos llegaron, ¿no? Y así que llegaron Entonces, por accidente. Llegaron por accidente, sí. Incluso la persona que venía, el adiestrador, estuvo un tiempo enseñándoles a la gente que estaba en su momento cómo manejarlo, cuáles eran determinadas órdenes que les daban y cómo ellos se comportaban, ¿no? Estamos hablando del año 69, son muchísimos años, ¿no? Eran dos en el origen. En su origen eran dos, y después, bueno, nació Leo, que Leo nació, quiero no equivocarme, en el año 74, en el 74, y bueno, y Leo muere con 14 años de un infarto de miocardio. Ajá. Recuerdo porque yo estoy en el zoológico desde el año 84 y eso fue en el año 88. Fue algo fulminante, que apareció muerto de golpe, así estaba bien, al otro día amanece muerto y se realizó la autopsia. Incluso en ese momento se habían invitado a muchas de las cátedras de facultad veterinaria para que participaran de la autopsia, dado lo inesperado que fue. Claro. Y bueno, y se llegó a, el resultado fue un infarto miocardio masivo, ¿no? Uh-huh. Y esta hembra continuó viviendo sola en el zoológico muchos años más. Sí, continuó viviendo sola, y lo que pasa es que era un ejemplar que tenía un vínculo muy importante con los cuidadores de turno que estaban en el sector. Era un animal que le dábamos de comer en la boca, sin problema, nos acercábamos, teníamos una muy buena, todo el mundo tenía muy buena afinidad, es un animal muy dócil. De ahí que, claro, era el emblema. Y los niños que concurrían al zoológico, lo primero que querían ver era el elefante, ¿no? Claro. Ahora, hoy se nos está planteando el tema, que nos preguntan en muchos lados, si vamos a reponer, si vamos a tener un elefante. Y realmente lo que hemos hecho estos años en el zoológico es, en primer lugar, hemos trabajado con las posibilidades que se tenían, haciendo proyectos reales que se podían llevar a cabo. Uh-huh. Nada que fuera una cosa de decir, vamos a hacer un proyecto de 10 millones de dólares sabiendo que no lo podíamos hacer. Claro. Pero ingresaron muchas especies en las cuales los funcionarios del zoológico trabajaron muchísimo en los corrales, porque se preparaban los recintos y ahí ingresaban los animales. Teníamos, la idea técnica nuestra era de que no más animales de gran porte dentro del zoológico de Villa Dolores. Uh-huh. El problema era que los que estaban prácticamente son herencias. Yo, fíjense que tenía 9 años cuando ingresa el elefante al zoológico. Claro. O sea, sí. Yo cuando ingreso estudiante al zoológico me encuentro ya con los elefantes ahí. O sea, eran políticas diferentes. Tampoco yo creo que hubiera hecho lo mismo que la gente que estaba en el momento. Si amenazan con tirarlo al agua, los hago entrar al parque antes que los maten. Pero hoy en los tiempos que estamos, si uno piensa, decir, y a ingresar un animal, traer un animal de este tipo de una reserva donde tienen espacio, donde tiene un espacio abundante, a un encierro como el que hoy tenemos en Villa Dolores, yo creo que no lo justifica, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Porque hemos ingresado animales a los cuales les podemos brindar el espacio apropiado. Si bien el espacio de la elefantera, les puedo decir
que no es un espacio malo porque está bien hecho, está diseñado, pese a los años que tiene, con 2 piscinas, el elefante dormía, todos los inviernos le colocábamos estufas, teníamos estufas de supergas que se les colocaban, los encerraban en lo que se llama su dormitorio y dormía todos los inviernos con estufas prendidas. O sea, tiene sus cuidados, pero evidentemente no les vamos a poder brindar nunca unas condiciones apropiadas a lo que necesita un animal de este tipo, ¿no? Claro. En general, a nivel internacional, ¿cuál es la tendencia respecto a los grandes animales en los zoológicos? Y es que es muy variable, porque hay parques que tienen dimensiones importantes y les pueden brindar espacios importantes a los elefantes, y bueno, y ahí los tienen cuidados, y los pueden manejar, tienen hasta grupos de elefantes sin problemas, ¿no? Claro, pero en un parque. Pero en un parque, claro. He visto también zoológicos, tenemos ejemplos, zoológico de Buenos Aires, no es un zoológico grande, es un zoológico también inmerso en la ciudad, y el espacio realmente donde tienen sus elefantes es muy similar al espacio que tenemos nosotros. Y bueno, hay muchas ciudades que los tienen porque, ¿qué pasa? Es el animal que los niños van a ver, pero uno lo que ha querido es terminar un poco con ese concepto de qué es lo que quieren venir a ver, sino qué es lo que podemos tener dentro de un parque zoológico, de las dimensiones que tenemos. Porque creo que seríamos injustos un poco con los animales, que primara el egoísmo nuestro de decir, vamos a tenerlo porque los zoológicos dejaron de ser un centro de exhibición. Lo que pasa es que a nosotros en Villa Dolores nos falta evidentemente muchísimo, pero muchísimas de las cosas también se arreglan con la parte económica, no es tampoco sencillo. Una cosa es edificar algo en lugares vírgenes y otra, en Villa Dolores todo lo que hay que hacer hay que destruir para volver a hacer, porque ya están hechas construcciones viejas de años. Fue lo que nos vivimos estos últimos 6 años, teníamos que destruir corrales para hacer uno nuevo, no tenemos el doble trabajo generalmente en todo lo que tratamos de emprender, ¿no? Y a partir de esta muerte del elefante, ¿cuál es la novedad, digamos, que tiene el zoológico más más rara o más curiosa para un zoológico en Montevideo, digamos, que donde no es habitual ver ciertos animales? Claro, ¿saben qué pasa? Que el público siempre se impresiona con los animales grandes, es una realidad. Pese a que uno diga animales no, y mucha gente siempre nos dice no, o sea, siempre vemos que cuando hay un cambio o político o de autoridades, y los animales grandes van todos para el Parque Lecoq. No es tan fácil, porque yo quisiera agarrarlos con la mano y colocarlos como si fueran muñequitos en el Parque Lecoq y hacerle la construcción. Pero las construcciones salen muy caras, son animales muy difíciles de transportar, y muchas veces a riesgo de muerte del animal en su transporte. Son animales que generalmente se transportan en etapas juveniles. La gente evidentemente van a ver que hay una jirafa en el zoológico Villa Dolores, hay un hipopótamo de los animales grandes, que bueno, le damos las mejores condiciones que se le pueden dar dentro de lo que tenemos, y después empezamos a trabajar muchísimo con otras especies más chicas, como incluso hoy en día hay gente que no le llama la atención tal vez los venados de campo, que los tenemos, se están reproduciendo bien dentro del zoológico de Villa Dolores, en un espacio que está correcto, y son animales que incluso están amenazados. Claro, están amenazados, son autóctonos, pero están amenazados. Con lo cual... Están amenazados, claro, pero claro, para nosotros tienen un valor desde el punto de vista técnico mucho más, muy importante, que muchas veces el público no lo aprecia porque es fauna nuestra, es fauna que tal vez no llame la atención, como lo puede llamar una jirafa, una cebra, es diferente, ¿no? Entonces a veces es muy variable, hay quienes sí van exclusivamente a ver ese tipo de animales. Lo que son niños, generalmente el niño le llama la atención ver al león, ver lo que es una jirafa, el elefante, el hipopótamo, que lo ven en forma natural y le llama muchísima la atención, ¿no? Bien, Cirilo, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes, y la idea nuestra realmente es estar siempre comunicando cuando las cosas son noticias malas y noticias buenas. Bueno, hoy en día tenemos que enfrentarnos a esto y bueno, nos parece justo que el público sepa de forma directa de qué fue lo que aconteció con el animal, porque incluso le digo, hemos visto varias cosas en redes sociales y en algunos otros lugares que nos parecen injustas porque son conceptos que son totalmente erróneos, situaciones que no son reales lo que están planteando. Por ejemplo, ¿a qué se refiere?
Y bueno, yo le puedo decir que, por ejemplo, en una de las redes sociales llegué a ver que íbamos a sacrificar el elefante porque no podíamos transportarlo a Parque de Coq. ¿Y qué pasa? La gente desconoce, se suman, todos opinan y después se arma una opinión de muchísimas personas y todo el mundo pensando como si realmente fuéramos unos criminales que queremos ejecutar un animal porque no podemos tenerlo ahí. Ese tipo de cosas a veces nos entristece un poco porque tampoco es cuestión de que estemos opinando en redes sociales cuando lo único que estamos generando es que se siga tratando un tema que realmente no sé con qué intenciones a veces se trata, ¿no? Claro. Bien, le agradecemos mucho estos minutos, muy amable. Muy bien, no, gracias a ustedes. Fernando Cirilo es el director del zoológico de Villa Dolores.